coinciden precisamente a la razón por la cual hicimos este encuentro, este seminario, para responder y mostrar que hay salidas a la paz, que siempre habrá salidas y que hay muchos caminos, no hay una sola voz de la paz. Bueno, tenemos ya conectados tanto al doctor Mario López de España como al doctor Boaventura Sousa de Portugal. Muy buenos días para Colombia, buenas tardes para Portugal y España. Especialmente, bueno, me siento muy agradecido porque haber sido invitado a este evento y agradezco infinitamente a las instituciones que lo han hecho posible, a las ONGs y particularmente a Lilia Solano por su magnífico trabajo. Agradecer también que hayáis pensado en mi persona para compartir junto a este excelente elenco de activistas académicos e intelectuales que se concentran en estos 2 días de seminario internacional. Pediros excusas porque no ha sido posible que yo haya podido viajar a Colombia para estar con todos vosotros y con todas vosotras. Tengo que deciros que me une a Colombia múltiples lazos de carácter familiar, de amistad y académicos. En Colombia he aprendido de alguna manera a ser quien soy profesionalmente. Mi primera visita a Colombia fue en el año 1998 y desde entonces he tenido ocasión de viajar mucho por todo el país, a trabajar un tiempo en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, allí en Colombia. He visitado a muchísimas universidades, muchos territorios, he conocido a muchísima gente. Como en toda relación ha habido partes negativas y partes positivas. He asistido a procesos, desgraciadamente, es algo que ha sido demasiado habitual, de violencia y de deshumanización. He escuchado a muchísimos dirigentes políticos justificando lo injustificable, a desaprensivos pescando en el río revuelto de la desesperación de muchas otras personas, pero también he asistido a cosas muy positivas, como la fuerza y la honestidad de la gente corriente, los liderazgos comunitarios, la resiliencia ante las adversidades, el pundonor de mucha gente ante la indolencia y la hipocresía de unos pocos. Sirva de alguna manera mi intervención, que va a tener 5 puntos sobre el tema de paz, ¿cuál paz? Sirva de alguna manera mi intervención, como digo, como un homenaje académico a los líderes y lideresas comunitarios y sociales que mueren asesinados por defender los derechos humanos en Colombia. De manera que con estos inicios de agradecimiento quiero señalar que estamos en una coyuntura, en una situación en donde hay que parar la violencia política y la violencia social. Hay que intentar rehumanizar las relaciones conflictivas en Colombia, hay que volver a considerar la relación entre los medios y los fines para encontrar la coherencia entre la ética y la política. Hay que desmilitarizar y desjerarquizar la sociedad para allanar los caminos hacia el civismo y hacia el civilismo. Hay que refundar de alguna manera a las élites y a sus programas para ensanchar el país y socializar el bienestar y la riqueza entre la gente común. De alguna manera hay que rescatar del naufragio todos los enseres que permitan construir una nueva casa común en la que los valores republicanos, la concordia y la justicia no sean palabras huecas. También soy consciente de que estamos, una vez más en la historia de Colombia, en una encrucijada. Estamos viviendo las consecuencias de una larga guerra civil, estamos aún en el armisticio y en las secuelas de las vidas rotas, de ilusiones quebradas y de dolor incalculable. Y todo ello hay que reconducirlo hacia una paz que permita cambiar el futuro, porque es hora de hacer una Colombia que aún no existe, que tampoco existió en el pasado, que está por hacer, donde nadie sobra, nadie sea silenciado porque piensa de manera diferente, donde nadie se sienta excluido, donde las élites les duela más la sociedad en la que viven, donde el Estado sea un paraguas protector de los más vulnerables, donde la Constitución se haga cultura ética. Colombia ha de cerrar un ciclo revolucionario y de lucha armada, de unos contra otros. La violencia no es una normalidad, la violencia tiene que dejar de jugar un papel funcional, rentable, útil y ventajoso.
por ejemplo, para retrasar procesos o para perpetuar formas caducas de dominación. Es necesario experimentar nuevas relaciones sociales basadas en el respeto, la tolerancia y los derechos. Un modelo social que al generar justicia propicia espacios de paz y al fomentar la convivencia despliega los escenarios de confianza y cooperación necesarios para que esa paz sea una realidad y no un sueño tantas veces roto y tantas veces mancillado. La pregunta es obvia. ¿Paz cuál paz? Yo voy a hacer de manera telegráfica en los 20 minutos que se me ha dado, bueno, contando lo que ya he hablado, 5 elementos fundamentales desde mi punto de vista para tratar de centrar el debate sobre esta cuestión. La primera, Martin Luther King Jr., en una famosa carta desde la cárcel de Birmingham en 1963, tras haber sido detenido por estar al frente de una campaña de resistencia civil contra la discriminación racial en Alabama, ya nos advertía que no podíamos contentarnos con una paz negativa, una paz como ausencia de guerra, ni aceptar un orden que seguía siendo discriminatorio. La paz no podía estar carente de tensiones, máxime en un sistema democrático que dejaba sin voto al 90% de la población negra. Martin Luther King Jr. habló entonces de una paz positiva, que entrañaba la presencia de fuerza moral, de inquietud y de impaciencia, en definitiva, nutrida de reivindicación y ansiosa de justicia. Su instrumento para conseguirla era la resistencia no violenta, tensionando la lucha política y social, buscando negociar con el adversario, pero sin tenerlo que matar. La paz positiva que luego académicos como Johan Galtung han desarrollado y que tantos hemos seguido en nuestras clases y discursos, nace de la reducción de todas las expresiones de las violencias y que coloca los esfuerzos y las luchas en el camino para más cuotas de justicia, reduciendo las formas de discriminación, inequidad, marginación y pobreza. Una paz positiva que sepa abordar transformaciones sociales, que analice las raíces históricas de los conflictos, que genere condiciones de bienestar y de felicidad para que la paz sea duradera y no un paréntesis entre una guerra y otra guerra. Segundo, la paz no puede ser tampoco una mera paz liberal, inspirada en políticas de seguridad y defensa de un orden que es en realidad un desorden. No puede ser una paz inspirada en un pensamiento realista, jerárquico y elitista, insensible a la participación social y al reparto de la riqueza. No puede ser una paz liberal solo preocupada con la defensa y la restitución de algunos poderes del Estado, de su preservación y defensa, que selecciona algunos valores liberales, como el individualismo y el poder del más fuerte y el mejor adaptado, que sostiene sin críticas los dogmas de una economía de mercado que desarrolla entre la gente el ánimo de lucro, la acumulación de posesiones y la propiedad privada sin límites, o que entiende la democracia como un escenario estético, como un teatro banal y superfluo, carente del poder de transformación y de cambio, un lugar donde las élites se reparten cargos, dádivas y presupuestos. La paz no puede ser solo liberal, pues tras ese calificativo se olvida de la gente común y corriente, no repara en la importancia de los territorios, de las injusticias históricas, de los desequilibrios globales. La paz no puede ser algo que deja sin bridas un neoliberalismo rampante e inhumano, que achica las culturas del sur global y sigue consolidando la hegemonía de Occidente. No puede ser una paz que recoloniza y hace más dependientes a los pueblos, que vuelve a caer en los viejos errores que trajeron las violencias y las injusticias. Esta paz liberal no satisface, no convence, porque tras ella vienen los programas de reconstrucción teñida de negocios y de empresas del sector privado, que extraen beneficios del dolor causado, que privatizan bienes comunales como bosques, tierras y aguas, que explotan en monopolio productos y riquezas comunitarias, o que tras el dolor del final del conflicto armado aprovechan para desmantelar derechos sociales y sindicales, para deslocalizar industrias o redirigir inversiones. Tercero, una paz centrada en la justicia transicional. Esta ha sido la gran apuesta del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 entre el Gobierno y la FARC-EP. Ofrecer un gran protagonismo a la justicia especial, procesal,
excepcional. El proceso tiene grandes ventajas, puesto que centra el interés en 4 ejes. Ya se ha dicho anteriormente en las intervenciones: conocer la verdad de las víctimas, reparar a estas no solo de forma económica, sino restaurando sus derechos y rehabilitando su lugar como ciudadanos y ciudadanas, hacer justicia con el grave problema de la violación de derechos humanos y garantizar que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, es decir, las llamadas garantías de no repetición. Estos 4 ejes conectan a Colombia con las corrientes más exigentes en materia jurídica del mundo tras la legislación penal internacional en esta materia. Es un gran paso. Sin embargo, 2 cuestiones. En primer lugar, esta justicia transicional está unida a otros elementos importantes del acuerdo. Uno de ellos, el desarme, desmovilización y reintegración o reincorporación, necesario y muy estandarizado en todo proceso de paz. No voy a entrar en ello. En segundo lugar, el desarrollo agrario integral, del que depende en gran medida la estabilidad política, social y económica en muchas zonas rurales, que han sido precisamente puntos calientes de la guerra y que debería cambiar las relaciones sociales de producción en ciertos lugares. En tercer lugar, la participación, fundamental para dar protagonismo a la política frente a las armas y que pretende la democratización de las costumbres y el fortalecimiento de la sociedad civil. Y en cuarto lugar, el problema de las drogas y los cultivos ilícitos, uno de los puntos más difíciles, más complejos, más polémicos, del que Colombia no puede hacer todo el trabajo y el esfuerzo sin la comunidad internacional. Y en el segundo aspecto de la justicia transicional sigue teniendo un gran peso la visión y el prisma liberal y estatal de justicia, en aras de fortalecer una parte del Estado de Derecho, lo técnico, lo jurídico, lo procedimental, los elementos del peritaje forense, la investigación policial, la verdad judicial, lo garantista son clave en este proceso y habrá que ver cuáles son los resultados. El peligro es que este modelo de justicia aún está demasiado alejado de las necesidades de las víctimas y de sus familiares y tiene fecha de caducidad, es temporal, es transitorio, es excepcional. Afortunadamente, junto a este modelo se ha dado paso para que existan otros elementos restaurativos de gobernanza de las víctimas, de cercanía con las partes dolientes, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Una caja de resonancia de lo que pasó, dónde pasó y por qué pasó, con la perspectiva de las víctimas como protagonistas. Es importante, pero no es suficiente, pues convertir el dolor privado en un dolor público y compartido requiere más esfuerzos mediáticos, pedagógicos y políticos que no puede hacer sola una comisión de la verdad. Habrá que estar atentos para ver cuáles son los resultados de todo esto. Cuarto lugar, hemos de pensar en una paz que tenga las características de ser amplia, legítima, duradera, sostenible, plural, emancipadora. Quizá podemos llamarla una paz posliberal, o tal vez una paz híbrida o multicolor, a falta de encontrar otros calificativos. Un modelo basado en la construcción y no solo en la negociación y en el acuerdo, no solo en el pacto entre actores armados, entre élites o que ofrezca solo el cese el fuego y un poco más, quizá de justicia transicional. Un tipo de construcción de paz que priorice las necesidades y el bienestar de la gente, que sea de abajo arriba, que sea un proceso endógeno e interiorizado, artesanal, construido desde lo territorial, desde la pluralidad social y étnica, con la participación de las mujeres y los actores locales, fundamentada en los derechos económicos y sociales, y no solo en los derechos civiles y políticos. Una paz con la que muchas personas del común se identifiquen, la hagan suya, hablen de ella, luchen por ella, no sientan vergüenza cuando se refieren a ella. Una paz que suene a transformación del conflicto armado nacional en una suerte de oportunidad para rehacerse, reinventarse, reconstruirse como país. Una paz cargada de significados estructurales, de desagravio, de cambio en las relaciones de poder, que afronte las desigualdades de género, territorio y comunidades. Esta paz posliberal, justa, híbrida, multicolor, como queramos calificarla, hay que verla como una empresa inconclusa, inacabada, siempre en construcción.
Es claramente un proceso y no hay proceso sin actores que lo respalden, sin agentes, sin dolientes que lo defiendan. Es una paz que pretende fortalecer y empoderar a muchos actores de la sociedad civil, a movimientos sociales pacifistas, ecologistas y no violentos, a movimientos de mujeres feministas, a movimientos de trabajadores y obreros, a comunidades indígenas y afrodescendientes, a sectores productivos de pequeños campesinos, fabricantes, comerciantes y creadores, a modestos servidores públicos e intelectuales, a clases populares urbanas y sectores de clase media-baja comprometidos con la transformación social y política del país. De manera que esa paz tiene mucho de emancipadora, incluso de revolucionaria, y se expresa de muy diversas maneras, desde el punto de vista cultural, territorial y político. Precisamente porque la violencia no solo mató y mata personas, sino procesos sociales, sindicales, emancipadores y comunitarios, la paz ha de ser la oportunidad para tejer nuevas redes y mimbres que curen esas heridas y fortalezcan nuevos tejidos sociales. Una paz al servicio de la vida, del cuidado, de la reproducción. Una paz nutricia, resistente, exigente, rigurosa, que atraviese las culturas, los hábitos, los comportamientos y las voluntades. Una paz cargada de significado y de sentido, que atraviese las relaciones sociales, los espacios de poder, los imaginarios de la gente, las estructuras institucionales, las correlaciones económicas. Hace falta una paz que no solo haga cambios en las instituciones políticas y de seguridad. Todos pensamos en parlamentos que funcionen y que hagan bien su trabajo, en gobiernos que no caigan en la corrupción política, en un ejército encerrado definitivamente en sus cuarteles, en una policía desmilitarizada. Todo esto es importante, pero una paz exigente es una oportunidad para ir más allá en los modelos productivos, fiscales, culturales, educativos, de género, sanitarios, de estructuras de poder territorial, de seguridad alimentaria, de políticas sociales, de relaciones internacionales, de relaciones laborales. Todo ello pensado en priorizar la vida y el bienestar, que es tranquilidad y oportunidad para todos y para todas. Y quinto y final, la paz tiene que tener dosis de reconciliación. La reconciliación no es una opción, la hacemos o no la hacemos. Todo proceso de paz ha de tener un horizonte, una gramática, un trabajo que implique abordar la reconciliación nacional y comunitaria. La reconciliación forma parte del mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991. Debe ser un derecho y no solo un deber ético o político. Soy consciente de que Colombia está lejos aún de sentirse una sociedad para la reconciliación. Sin embargo, ha de trabajar para encontrar las razones políticas, sociales, éticas, religiosas y culturales para acercarse a ese proceso. ¿Con qué metodologías? ¿Quiénes deben de ser los actores protagonistas? ¿Entre quiénes se ha de hacer? ¿Por dónde empezar? Son solo algunas pocas preguntas de tantas incógnitas. La reconciliación no puede ser la meta final, sino un instrumento poderoso de transformación de conflictos, de acicate político, de superación de las viejas exclusiones históricas, sociales y políticas de Colombia, que permitan normalizar la sociedad colombiana. Elevarla a ese tipo de sociedades donde hay múltiples conflictos, pero donde estos se pueden resolver, gestionar, negociar sin derramar la sangre de un compatriota. La reconciliación debe servir para traer más democracia, más planes de política pública, más capacidad de consenso y acuerdos, más empoderamiento social y territorial. La reconciliación no puede ser solo pedir perdón y sentir arrepentimiento, sino elevar el tono y el volumen de la política a la esfera de instrumento de la convivencia. Para ir terminando, tal vez por ello, Colombia no deba hacer una reconciliación sobre el pasado, sino una reconciliación sobre el futuro, como hicieron otros muchos países que no encontraban en su pasado nada destacable para conciliar. Colombia ha de seguir poniéndose horizontes y metas compartidas y estratégicas, de calidad democrática, de respeto por la vida, de bienestar y de felicidad. No es un sueño, no es una utopía, es inteligencia emocional, es creatividad política. La convivencia no se inventa, la convivencia se vive. Y muchas gracias.